En este tutorial vamos a resolver algunos ejercicios de estequiometría con soluciones. Las unidades de concentración más usuales en este caso son la concentración molar y la concentración porcentual. Para explicarlo de una manera más detallada, vamos a resolver algunos ejercicios. Ejercicio número 1. Para la reacción de oxidación de cobre con ácido nítrico, según la reacción a continuación, se hacen reaccionar 20 gramos de cobre con una solución de ácido nítrico. Pregunta: ¿cuál será la concentración porcentual del ácido si para la reacción se utilizan 500 mililitros de solución? La reacción es esta: 3 mol de cobre reaccionan con 8 mol de ácido nítrico y producen 3 mol de nitrato de cobre 2 mol de monóxido de nitrógeno y 4 mol de agua. Analizando los datos que tenemos, vemos que de cobre tenemos 20 gramos y lo que nos preguntan es la concentración de una solución de ácido nítrico que son 500 mililitros. Entonces, a partir de los 20 gramos hay que tratar de determinar esta concentración. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, sabemos que la concentración en porcentaje se determina con la masa de soluto, que en este caso es el ácido nítrico, y con los 500 mililitros, que es el volumen de la solución. Por lo tanto, necesitamos obtener estos gramos de ácido nítrico. Para ello, de la reacción y a partir de los 20 gramos de cobre, podemos determinar los gramos de ácido nítrico que se requieren para reaccionar. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, número 1, determinamos primero los gramos de ácido nítrico que se requieren para reaccionar con 20 gramos de cobre. Esos gramos de ácido nítrico son el soluto y nos permite determinarlo utilizando esos gramos y los 500 mililitros de solución, la concentración que nos solicita. Vamos a hacerlo. Vamos a determinar los gramos de ácido nítrico. Para ello necesitamos la relación estequiométrica que nos ayude, que es que 3 mol de cobre reaccionan con 8 mol de ácido nítrico. ¿Por qué? Porque el cobre es lo que nos pide, lo que nos dan como dato, y el ácido nítrico es lo que nos pide. Para ello completamos la regla de 3. Si 3 mol de cobre reaccionan con 8 mol de ácido nítrico, los 20 gramos de cobre que nos dan, ¿cuántos mol de ácido nítrico requieren? Esta relación estequiométrica no se puede resolver así, porque del lado del cobre hay 2 unidades diferentes, pero además nos conviene convertirlo todo a gramos. ¿Por qué razón? Porque lo que necesitamos es calcular los gramos de ácido nítrico. Entonces, para convertir esta regla de 3 de moles y gramos a gramos, necesitamos las masas molares de ambas sustancias. Y decimos, la masa molar del cobre, el cobre pesa 63.54 y es un átomo, son 63.54, por lo tanto, un mol de cobre son 63.54 gramos. La masa molar del ácido nítrico, el hidrógeno pesa 1 y es un átomo, el nitrógeno pesa 14 y es un átomo, el oxígeno pesa 16 y son 3 átomos, en total 48, el total me da de 63.02, lo que significa que un mol de ácido nítrico son 63.02 gramos. Ahora sí, vamos a transformar la regla de 3 que teníamos. 3 mol de cobre reaccionan con 8 mol de ácido nítrico, 20 gramos de cobre, ¿con cuánto reacciona? Y vamos a convertirla poniendo las masas molares del cobre y del ácido nítrico. Si 3 veces la masa molar del cobre reacciona con 8 veces la masa molar del ácido nítrico, los 20 gramos, ¿cuántos son? Simplificamos la regla de 3, la resolvemos y nos queda que si 190.62 gramos de cobre reaccionan con 504.16 gramos de ácido nítrico, los 20 gramos de cobre, ¿con cuánto ácido nítrico requieren? Y se requieren 52.80 gramos. Como ya tenemos el soluto, ya podemos calcular la concentración, porque sabemos que concentración porcentual es la masa de soluto expresada en gramos entre el volumen de solución en mililitros y por 100. Sustituimos los valores que tenemos, la masa son 52.80 gramos, el volumen 500 mililitros y por 100 el resultado final es de 10.58%, que esta es la concentración del ácido que tenemos. Problema número 2. Para la reacción de precipitación del hidróxido férrico, se hacen reaccionar 200 mililitros
de una solución de cloruro férrico al 8.35%. Esta es su concentración. Con suficiente hidróxido de sodio. Según la reacción a continuación, pregunta cuántos gramos de hidróxido férrico se pueden producir. La reacción es esta. Un mol de cloruro férrico reacciona con 3 mol de hidróxido de sodio y produce 1 mol de hidróxido férrico y 3 mol de cloruro de sodio. Para resolverlo, revisamos de qué datos tenemos, de qué datos disponemos. Sabemos que de cloruro férrico tenemos 200 mililitros de solución al 8.35% y que lo que nos piden son gramos de hidróxido férrico. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer para resolver el ejercicio? Sabemos que con la concentración y el porcentaje de la solución y el volumen de la solución podemos determinar la masa de cloruro férrico que hay como soluto en esa solución. ¿Por qué razón? Porque esos gramos de cloruro férrico nos van a servir para determinar los gramos de hidróxido férrico utilizando la estequiometría. Determinamos la concentración, los gramos de soluto que hay en la solución. Sabemos que concentración es igual a masa sobre volumen y por 100. Despejamos la masa nos queda concentración en porcentual por el volumen de solución entre 100. Sustituimos los valores, 8.35% gramos sobre mililitro, esa es la concentración, por 200 mililitros es el volumen, entre 100, mililitros de la solución con mililitros de la concentración se cancelan y nos quedan 16.7 gramos de cloruro férrico. Ahora, para determinar los gramos de hidróxido de hierro, se requiere la relación estequiométrica, y esta es la que dice que un mol de cloruro férrico produce un mol de hidróxido férrico. Si completamos la regla de 3 con el dato que tenemos, un mol de cloruro férrico produce un mol de hidróxido de hierro, los 16.7 gramos de cloruro férrico, ¿cuánto produce? Esta relación estequiométrica, esta regla de 3, nos conviene convertirla toda a gramos, porque de esa manera obtendríamos de manera directa los gramos de hidróxido de hierro que nos piden. Y para ello necesitamos las masas molares del cloruro férrico y el hidróxido férrico. La masa molar del cloruro férrico es la masa del hierro, que pesa 55.85 por un átomo, más la masa del cloro, 35.45 por 3 átomos, nos da un total de 162.20. Por lo tanto, un mol de cloruro férrico son 162.20 gramos. Y ahora, la masa molar del hidróxido de hierro nos dice que del hidrógeno el átomo pesa 1.01 y son 3 átomos, el oxígeno pesa 6.00 y son 3 átomos, y el hierro pesa 55.85 y 6 átomos, sumamos todo y nos queda una masa molar de 106.88. Eso significa que la masa molar, que un mol de hidróxido férrico pesa 106.88 gramos. Con estos datos transformamos la regla de 3. La regla de 3 decía que un mol de cloruro férrico produce un mol de hidróxido férrico y 16.7 gramos de cloruro férrico, ¿cuántos producen? Vamos a cambiar los mol de cloruro férrico por su masa correspondiente y los mol de hidróxido férrico por su masa correspondiente. De esta manera, la regla de 3 nos queda así. 126.35 gramos de cloruro férrico producen 106.88 gramos de hidróxido de hierro. Los 16.7 gramos de cloruro férrico, ¿cuántos producen? El resultado son 14.08 gramos de hidróxido férrico, que es el resultado final de este problema. Problema número 3. En este problema vamos a utilizar concentración molar. Dice que si se hacen reaccionar 250 mililitros de una solución de yoduro de potasio con una solución de nitrato de plomo para obtener 3.25 gramos de yoduro de plomo, la pregunta es, ¿cuál debe ser la concentración de la solución, la concentración molar de la solución de yoduro de potasio? ¿Ok? La reacción dice que 2 mol de yoduro de potasio reaccionan con 1 mol de nitrato de plomo. ¿Cuántos? Y esto produce 2 mol de nitrato de potasio y 1 mol de yoduro de plomo. Los datos que tenemos nos dicen que disponemos de 250 mililitros de una solución de yoduro de potasio cuya concentración no conocemos, esto es lo que nos preguntan, y con ella queremos producir 3.25 gramos de yoduro de plomo. ¿Qué podemos hacer con estos datos de concentración y volumen
para determinar esta cantidad. Bueno, lo que podemos hacer es, usando la estequiometría, podemos determinar cuántos moles de yoduro de potasio se requieren para la reacción. ¿Por qué moles? Porque la concentración molar se calcula con el número de moles de soluto y el volumen de la solución. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, los 3.25 gramos de yoduro de plomo que tenemos los debemos de convertir a los moles correspondientes. Posteriormente, con los moles de yoduro de plomo, vamos a calcular los moles de yoduro de potasio, que es el soluto de la solución. Y finalmente, con el soluto de la solución y el volumen, podemos determinar la concentración molar, que es lo que nos pide. Para determinar los moles de yoduro de potasio requeridos, necesitamos plantear la relación estequiométrica que dice que 2 mol de yoduro de potasio producen 1 mol de yoduro de plomo. Completamos la regla de 3 con los datos que tenemos y sabemos que 2 mol de yoduro de potasio producen 1 mol de yoduro de plomo. ¿Cuántos mol de yoduro de potasio se requieren para producir 3.25 gramos de yoduro de plomo? Esta regla de 3 no se puede hacer así, porque tenemos moles y gramos del lado del yoduro de plomo, pero nos conviene utilizarla toda en moles. De tal manera que determinaremos directamente los mol de yoduro de potasio que necesitamos para la concentración molar. Por lo tanto, debemos de transformar los mol de yoduro de plomo que están aquí a los gramos de yoduro de plomo que están aquí a los moles correspondientes y con eso hacer la regla de 3. Para ello determinamos la masa molar del yoduro de plomo. El plomo pesa 207.19 y es un átomo. El yodo pesa 126.90 y son 2 átomos. En total da 460.99. Eso significa que 1 mol de yoduro de plomo son 460.99 gramos. Ahora bien, yo no tengo tantos gramos, nomás tengo 3.25. Por lo tanto, si 1 mol de yoduro de plomo pesa 460.99 gramos, ¿cuántos mol de yoduro de plomo son los 3.25 gramos? El resultado son 0.0071 mol de yoduro de plomo. Con estos mol podemos modificar esta regla de 3 de la siguiente forma. 2 mol de yoduro de potasio producen 1 mol de yoduro de plomo. ¿Cuántos mol de yoduro de potasio producen 3.25 gramos? Cambiamos estos gramos de yoduro de plomo por los moles que acabamos de calcular. Y nos queda que 2 mol de yoduro de potasio produce 1 mol de yoduro de plomo. ¿Cuántos mol de yoduro de potasio se requieren para producir 0.0071 mol de yoduro de plomo? Resolvemos la regla de 3 y nos queda que son 0.0142 mol de yoduro de potasio. Esta cantidad es el soluto de la solución. Entonces, para determinar la concentración molar, ya tenemos el soluto, lo acabamos de calcular. El volumen de la solución son 250 mililitros, lo pasamos a litros correspondientes y podemos calcular la concentración molar. Sabemos que concentración molar es el número de moles de soluto entre el volumen de la solución. Sustituimos los valores, moles de soluto 0.0142 mol entre 0.25 litros, el resultado es 0.0654 molar. 0.0654 molar es el resultado final, es la concentración de la solución de yoduro de potasio. Con esto terminamos este problema. Problema 4 y último. Para la reacción de cobre con ácido nítrico, según la reacción que se da a continuación, se hacen reaccionar 350 mililitros de una solución de ácido nítrico cuya concentración es 0.8 molar, con suficiente cobre. La pregunta es ¿cuál será el volumen de monóxido de nitrógeno gaseoso que se puede obtener? Ok, partimos de la reacción y sabemos que 3 mol de cobre reaccionan con 8 mol de ácido nítrico y producen 3 mol de nitrato de cobre 2, 2 mol de monóxido de nitrógeno gaseoso y 4 mol de agua. ¿Qué datos disponemos? Ok, sabemos que de ácido nítrico tenemos 350 mililitros, 0.8 molar, y lo que queremos determinar es el volumen de monóxido de nitrógeno en condiciones normales de temperatura y presión. ¿Cómo podemos resolver esto? Ok, para la concentración, para el volumen molar necesitamos los moles de monóxido, y eso los podemos sacar con el ácido nítrico. Ahora, con la concentración molar y el volumen de solución de ácido, podemos determinar cuántos moles de ácido nítrico reaccionaron. ¿Por qué?
porque con los moles de ácido nítrico y la reacción podemos determinar cuántos moles de monóxido de nitrógeno se pueden obtener. Estos moles, a su vez, los podemos cambiar a volumen utilizando el volumen molar de los gases. Vamos a determinar cuántos moles de ácido nítrico hay en la solución. Y para ello, partimos de la concentración molar es igual al número de moles entre volumen, despejamos el número de moles, nos queda que es concentración molar por volumen, y sustituimos los valores que tenemos. Número de concentración molar es 0.8 molar, que es 0.8 mol sobre litro, estas son las unidades de molar, multiplicada por 0.35 litros, litros con litros se cancelan, y nos quedan 0.28 mol de ácido nítrico. 0.28 mol de ácido nítrico. Ahora, para determinar el volumen de monóxido de nitrógeno que se puede producir, debemos calcular los moles de monóxido de nitrógeno. La relación estequiométrica que nos interesa es la que dice que 8 mol de ácido nítrico producen 2 mol de monóxido de nitrógeno, y si completamos la regla de 3 con el dato que acabamos de obtener, 8 mol de ácido nítrico producen 2 mol de monóxido de nitrógeno, los 0.28 mol de ácido nítrico, ¿cuántos mol de monóxido de nitrógeno producen? Obviamente, como queremos determinar moles de ácido nítrico, de monóxido de nitrógeno, esta regla de 3 nos conviene utilizarla así, porque de esa manera obtendremos directamente los moles de monóxido de nitrógeno que se necesitan. Y contestamos la reacción. Si 3 mol de ácido nítrico producen 2 mol de monóxido de nitrógeno, 0.28 mol de ácido nítrico, ¿cuántos va a producir? El resultado son 0.1867 mol de monóxido de nitrógeno. Si estos mol de nitrógeno, de monóxido de nitrógeno los utilizamos sabiendo que un mol de cualquier gas ocupa 22.41 litros cuando esté en condiciones normales de temperatura y presión, podemos convertir los moles de nitrógeno, de monóxido de nitrógeno a volumen, diciendo que un mol de monóxido de nitrógeno ocupa 22.41 litros, los 0.1867 mol de nitrógeno, ¿cuántos litros van a ocupar en condiciones normales? El resultado son 4.184 litros de monóxido de nitrógeno en condiciones normales de temperatura y presión. Y ese es el resultado final, el volumen que nos han pedido. Con estos 4 ejercicios, espero que haya quedado más claro cómo se resuelven los problemas que relacionan la estequiometría con las unidades de concentración.